Vamos al aire. Buenas tardes, Houston. Buenas tardes, El Salvador. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos desde la plática de Houston. Tenemos invitados especiales y vamos a compartir este set con, con el presentador, con el copresentador Daniel Joya, quien nos estará ayudando acá en la parte general para poder hacer diferentes tipos de cuestionamientos, opiniones, comentarios. Al invitado especial de este día, diputado Damián Alegría, para mí es un gusto recibirlo en la plática desde Houston, Texas. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Luis. Encantado de estar aquí en este programa de la plática y pues listo para hacer la conversación, la plática de este día. Mire, en primer lugar quisiera también agradecerle a Daniel Joya. ¿Cómo está Daniel Joya? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Gracias por incluirme en esta interesante conversación donde vamos a tratar de, yo digo, sacar el jugo al invitado y bueno, que se prepare, ¿verdad? Ahí los demás, a los que se van conectando, eh, acomódense y disfruten el ride. Un gustazo, Damián, de tenerlo acá con nosotros, compartir este programa. Yo soy uno de los que están ahí pendientes de sus publicaciones, sobre todo en el Twitter, y muy orientadoras las cosas que comparte. Como no, muchas gracias, Daniel. Un gusto también compartir contigo y ahí estamos listos también. Damián, es importante que la gente que lo conoce sepa que Damián es una de las personas más activas dentro de las redes sociales que yo considero y que ha tenido mucha participación en diferentes espacios. Y sin embargo, habrá gente que dice, bueno, ¿y quién es Damián Alegría? Pues, o sea, preséntelo, Damián Alegría, preséntese. ¿Cómo podemos identificar en unas cuantas palabras a Damián Alegría? Bueno, Damián es una persona que se integró a la lucha por la justicia y los derechos humanos desde el año 1977. Me tocó vivir toda la etapa de la guerra civil. eh, Fui apresado 3 veces. Tuve la buena suerte de sobrevivir. Después de los acuerdos de paz, hice mi vida como cualquier persona, tratando de sobrevivir y tener condiciones para mi familia. Y desde el año 2009, por sugerencia de algunas organizaciones, estoy en la Asamblea Legislativa con el deseo de servir a mi país y a mi pueblo. No me anima en esto ningún interés económico, como a veces algunos piensan, porque yo me integré a esta lucha cuando el premio era que te metieran preso, que te torturaran o que te mataran. Y mantengo ese compromiso a lo largo de mi experiencia en la Asamblea Legislativa. Hice 3 periodos como diputado suplente y ahora estoy haciendo mi primer periodo como diputado propietario. Y algunos me reconocen por la gorrita que acostumbro utilizar, pero también por el uso de la bicicleta, que es un compromiso también que tengo con el medio ambiente y con todos los grupos de ciclistas en El Salvador, tratando de ayudar en esa forma, pues a que nuestro país sea un poco más sano en términos de medio ambiente. Y bueno, con todo el interés también de seguir aprendiendo en este mundo, donde uno sigue aprendiendo toda la vida y tratando de poner mi contribución para que siga avanzando la justicia y la verdad para nuestro pueblo. Mire, Damián, qué complicado está el momento jurídico político, le llamo yo, en El Salvador. Qué complicado es encontrarse en una situación de, ¿cómo le llamo yo? De un impasse, ¿no? El Salvador, yo siempre le he dicho, El Salvador está en una etapa bien difícil, como cuando el avión sale de la pista del aeropuerto, pero está en una forma estática
queriendo buscar la ruta, para dónde irse, cuál es la mejor ruta. Ya tiene una ruta trazada, pero todavía está en ese momento donde se puede ir para arriba, agarrar su ruta o caer. Esa es mi apreciación de la situación política. Daniel Joya, tu invitado. Bueno, estaba compartiendo en nuestras redes porque estoy seguro que van a haber muchos cibernautas que van a tener preguntas o inquietudes y que también van a querer entender un poco más cómo está esto de la trama política en El Salvador, esas disputas entre el Ejecutivo y la Asamblea, los diferentes decretos, que ya no sé cuántos van, yo perdí la cuenta desde el tercero, y todo lo que viene, ¿verdad? El plan de reactivación, etcétera. Pero antes que nada, yo escuché que Damián se sentía muy orgulloso de su boina. Y me, y me recuerda al poeta que murió de tristeza, ¿verdad? Que era típico de él andar esa boina. Y casualmente Damián nos estaba compartiendo esta cámara que es parte de la Comisión de Cultura. Si nos puede contar un poquito de su trabajo, en las que comisiones pertenece y algo, una capsulita de cultura, y lo dejamos para otro programa después esa parte. ¿Cómo no? Bueno, la labor que hacemos en la Comisión de Cultura realmente es interesante. Tenemos como objetivo principal, por los dos conceptos que tenemos, el de cultura y el de educación, de hacer que esta comisión contribuya al desarrollo de la educación en el país, y esto significa también atender el funcionamiento del Ministerio de Educación, atender y entender el funcionamiento y las demandas de los gremios de maestros, pero en general tratar de ayudar con legislación a facilitar que nuestro país pueda hacer realidad ese concepto que dice que la educación es el arma más importante o la herramienta más importante para el desarrollo de las personas y de los pueblos. Entonces, ese es el gran reto que tenemos en educación, en esa comisión, en la parte de educación. Y en la de cultura, por supuesto, el reto es que el nivel de desarrollo cultural de nuestro pueblo se eleve a un nivel en el que mostremos con orgullo nuestras raíces, nuestras perspectivas, y que hagamos también que florezca la cultura en el pueblo salvadoreño, y que todas esas cosas que uno mira a veces de manera espontánea en muchos jóvenes o en muchas personas que tienen grandes cualidades artísticas, se realice también, para que de esta manera pues seamos un pueblo no solamente culto y educado, sino también desarrollado en términos sociales y económicos y políticos. Así que eso es lo que te puedo decir en una capsulita de lo que hacemos en la Comisión de Educación, Daniel. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, Luis, cómo comenzamos acá a exprimir a nuestro invitado, ¿verdad? De manera intelectual, ¿verdad? Y de manera fraternal. Claro, inmediatamente yo lo que pienso es, o enfocándonos en un tema de actualidad, donde hoy, sábado, El Salvador amaneció con una situación incómoda desde el punto de vista jurídico. Nosotros encontramos ayer que la Sala de lo Constitucional le dice al gobierno: mire, usted está jugando a cambiarle número a los decretos. Ya le dije que el 18 no va, y le cambio número al 19 con el mismo contenido, y tampoco le voy a aceptar esto. Así que yo no le voy a dejar un vacío legal, yo no voy a dejar a un vacío legal a El Salvador, y entonces mejor le dice: vamos a revivir el decreto 593. Y el decreto 593 tiene una respuesta inmediata del presidente de la Asamblea. Porque dice, mire, le dice la sala: ustedes, ejecutivo y legislativo, pónganse de acuerdo y hagan algo diferente. Porque lo que han mandado no está claro, no convence,
tiene muchos vicios de forma, y aunque las intenciones puedan ser buenas, la forma en la cual lo están planteando no es constitucional. Y a raíz de eso, el gobierno sale con una invitación a través de una red social, invitando que se sienten a dialogar, como arrogándose el derecho que tiene. Y el presidente de la Asamblea dice, mire, la Asamblea Legislativa ha sido y seguirá siendo respetuosa de las resoluciones emanadas por el órgano judicial. Lo resuelto este viernes por la Sala de lo Constitucional es una medida que constituye un punto intermedio ante la incertidumbre jurídica de la validez o vigencia de las diversas normativas referidas a la emergencia por COVID-19. Y habla de la teoría de la reviviscencia, donde reviven el 593. A ver, Damián, ubiquémonos en el tiempo, en marzo, cuando a iniciativa del Ejecutivo, la Asamblea le aprueba el 593, que es la ley de emergencia, y le dice, bueno, usted ha mandado una solicitud y nosotros le vamos a aceptar que se establecen como medidas las siguientes: que el Ministerio de Salud va a ejecutar todas las acciones a fin de dar cumplimiento a la prevención y contención y respuesta a la pandemia, que toda la persona, ¿verdad?, debe seguir esos lineamientos, que no se deben de despedir a la gente, que en toda persona, cualquiera que sea su medio de transporte, deberá limitar su circulación en lugares afectados. Pero después aparece otro decreto donde ustedes no lo aprobaron, que es el que establece restricciones, donde afecta el decreto 29, el artículo 29 de la Constitución, y eso ustedes no lo aprobaron. Pero ¿qué opinión le merece la posición actual, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo, donde el Ejecutivo dijo, por un lado, a mí nadie me va a venir a dar órdenes, la Sala de la Constitucional me hace los mandados, dijo. Y la Sala le dice, momento, o sea, aquí no es usted el que decide. ¿Cuál es tu comentario, Damián, relativo? Y nos tenemos que remitir al 593 para que tengamos una idea clara de dónde estamos ahorita. Sí, Luis. Han habido una serie de señales de parte del Ejecutivo de su poco respeto por los demás órganos del Estado, por el Legislativo y por la Corte Suprema de Justicia. Hay múltiples opiniones de organismos, de juristas nacionales e internacionales que han señalado eso como una gran falla de este gobierno. Su pretensión o su propensión a querer manejar todo desde el Ejecutivo, lo cual significa no solamente irrespetar a los otros órganos del Estado, sino que significa también romper el equilibrio de poderes y significa también invadir espacios que le corresponden a otro órgano del Estado. De tal manera que eso viene ocurriendo ya desde hace algunas semanas, algunos meses, y eso genera de alguna manera inestabilidad en el país. Y cuando la Sala revive el decreto 593, que es el de emergencia nacional, el primer decreto de emergencia nacional que aprobamos, que por cierto lo llevaron de una forma y nosotros le hicimos un par de cambios. Un par de cambios porque en el original que mandó el gobierno decía que las transferencias las iban a hacer automáticamente por parte del gobierno. Y nosotros recordamos que las transferencias entre carteras del Estado tenían que pasar por la Asamblea Legislativa, como un órgano de control que siempre efectúa esta labor y así es desde el año 2010 prácticamente. Y el otro cambio que nosotros le hicimos es que los ministerios tenían que estar informando cada 15 días
de la ejecución de sus trabajos en el marco de esta emergencia. Es precisamente en estos dos puntos en los que ha seguido sonando la displicencia de parte del Ejecutivo, porque en la parte que tiene que ver con las transferencias, no han estado llegando las transferencias para ser aprobadas en la Asamblea Legislativa. Y por otro lado, los informes no han estado llegando ni con la frecuencia ni con la calidad que deben estar llegando, porque estamos hablando de un informe que entrega un ministro de cualquier cartera que sea. Debe tener la consistencia, la estructura y la calidad como para ser reconocidos como un informe ministerial. Pero ahí está como ejemplo ese informe que mandó el ministro de Obras Públicas, que era simplemente imprimir una captura de pantalla con una lista de compras y de gastos que había hecho, que a todo el mundo le llamó la atención. No podía ser, y es un poco feo que un ministro esté dando este tipo de informes tan pobres. Entonces, alrededor de eso, y porque después de que se aprobó la Ley de Emergencia Nacional, se han aprobado otros que son más específicos en temas particulares, es que aparece la diferencia, y es que pareciera que el presidente, a tono con lo que dije al principio, que él quiere ser el que gobierna completamente nuestro país sin la participación y sin el rol de los otros órganos del Estado, eso le molesta al presidente. Y entonces ha estado haciendo una serie de decretos que la sala ha considerado violatorios de los derechos humanos y entienden, entre Arena y el gobierno se hizo un pacto de aprobar un estado de excepción que nosotros rechazamos, y también se incluyó en esa ocasión el acuerdo por los $1.000 millones que fueron adicionales. Ustedes recuerdan, fueron adicionales a los $2.000 millones por los cuales sí votamos como FMLN, pensando que había que darle herramientas, recursos al presidente para que enfrentara la emergencia. Entonces, ya en la última parte, como ya no pudo y ni siquiera Arena lo siguió apoyando para aprobar tiene problemas de conexión también, por lo visto. Sí. Sí, tiene problemas de conexión. Que se recupere ahí la señal. Sí, humanos y constitucionales reconocidos en nuestro país. Entonces, ahí se fortalece esa disputa y ocurre eso que planteabas vos al principio, Luis, de que quiere hasta como enganchar a la Asamblea. Sí, tiene problemas de señal en este Parece momento. que la sala ya siente que le están queriendo jugar la cara, y como todo tribunal, pues trata de establecer un orden, y eso digamos que ha tenido su punto máximo en lo que ocurrió esta semana, cuando el lunes, mejor dicho, el jueves pasado, no de esta semana y no de la semana anterior, se planteó que el gobierno iba a mandar un nuevo decreto de emergencia nacional, pero después de haber visto sistemáticamente que el gobierno no cumplía la entrega de informes, como tenía que haber ocurrido con todas las prórrogas que se hicieron a ese decreto 593,
el FMLN fue de la opinión de que no era procedente seguirle prorrogando el decreto 593 que le da libertad para poder hacer compras y contratos sin control de la ley de adquisiciones y compras de la administración pública, la LACAP. A partir de eso fue entonces que vino toda la presión de que debía haber una ley de emergencia y nosotros sentíamos que la preocupación principal del presidente era tener esa libertad para comprar y hacer negocios. Pero pensando en que había que hacer algo, el lunes pasado elaboramos y aprobamos una ley que fue presentada el jueves anterior, pero ya varios partidos nos habían dicho incluso que era una buena propuesta esa ley de especial para una atención integral a la salud y que también plantea el proceso, el plan de recuperación o reactivación económica. Ese lo dice en otras palabras, no dice reactivación, sino que dice para retomar las labores económicas. La reapertura. La reapertura, sí. Entonces, ese decreto, fíjense que es fruto de un amplio consenso en el país, porque lo propusimos nosotros, es obra original del FMLN, pero eso, desde que lo presentamos, empezaron a haber opiniones de varios partidos, y yo quiero destacar en esto al partido Gana, al PCN, que dijeron, es una buena propuesta, deberíamos de estudiarla y deberíamos de aprobarla pronto. Pero sucede que algo ocurrió el fin de semana ese, y el lunes ya Gana y el PCN se retiraron. Se retiró también Martel, pues, que es del CD, pero los demás seguimos con la opinión de que era una buena propuesta, sobre todo porque incluyó también la opinión del Colegio Médico, incluyó la opinión del INCAE, incluyó la opinión de varios sectores que estaban viendo de manera más integral el problema. Entonces, se aprueba el decreto el lunes y se le manda al presidente. El presidente, antes de tener la ley en sus manos o el decreto en sus manos, anuncia que lo va a vetar. Y cualquiera le puede decir, ¿y por qué anuncia que lo va a vetar si ni siquiera lo conoce? Y algunos han opinado, no, es que él ya sabía, posiblemente algunos le habían mandado información de los contenidos que tenía esa ley, ese decreto. Pero lo correcto hubiera sido que hasta que lo tuviera en sus manos y hubiera por lo menos dicho, miren, ya lo estudié y no me parece, diera cualquier opinión, pero decir que lo va a vetar antes de recibirlo, a todo mundo le ha parecido que es más parte de un capricho que opinión sólida de un estadista. Ahí es donde el presidente reduce su propia calidad como presidente de ser un estadista, que es lo que el país necesita, a ser una persona caprichosa que ejerce el poder solo si se le dan a él todas las herramientas para controlar las cosas. Tengo ahí una inquietud, Damián, perdón. Sí, dime. No sé, quiero que se me vayan quedando las preguntas. ¿Cómo no? Han habido varios decretos de la Asamblea, ¿verdad? Comenzando por la declaración de emergencia nacional, que duró 30 días y todas las extensiones que hubieron. Luego han habido decretos ejecutivos cuestionados, pero decretos ejecutivos al fin. Hay una propuesta de ley que es la que usted estaba mencionando, mejor dicho, una ley que aprobó la Asamblea y que entiendo después que fue vetada, la superaron el veto, pero quiero entender, pues, y escuchamos de que hay una propuesta del gobierno que es prácticamente similar a la que vetó y que la Asamblea superó el veto presidencial, pero que la fecha de reapertura va para el 6 de junio. En este momento, la ley de cuarentena ya no está vigente. Yo tengo mis reservas sobre la resolución de la sala. Creo que le hicieron helado al presidente, pero bueno, lo podemos discutir más adelante. ¿Qué es lo que está vigente en este momento? Pues porque yo como abogado me perdí como en el tercer decreto. Y ya después me dio pereza estar leyendo
lo mismo y a veces cosas que no tenían ni siquiera asidero jurídico. ¿Qué es lo que está concretamente vigente? Sí, no, y tener razón en eso, que es como cansado de querer saber cuál es el decreto que está vigente, porque pareciera que hay un juego en el que a propósito se busca confundir a la población para terminar haciendo lo que el presidente quiere. Porque ha habido varios decretos ejecutivos que la sala inmediatamente ha dicho eso viola los derechos humanos, eso se excede de sus atribuciones, eso no le corresponde al presidente, eso solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el presidente sigue haciendo las cosas en un afán como de decir, bueno, voy a demostrar aquí quién manda. Algo como la frase que dijo cuando llegó a la Asamblea el 9 de febrero, ahora saben quién manda, algo así, como quién tiene el control. Ese es el afán del presidente, pero nosotros defendemos la institucionalidad del país y debemos de seguirla defendiendo. Entonces, en este marco, quiero aclararte, Daniel, que hasta el lunes y hasta el jueves pasado, no teníamos, del jueves pasado, antepasado, para acá, no teníamos ley de emergencia. Y parece que el interés más importante que tenía el presidente en que hubiera una ley de emergencia es la libertad para hacer compras y para hacer negocios y para hacer contratos. Porque saltándose la ley, la CAP. Sí, saltándose la ley la CAP. Porque si se trata de atender la emergencia sanitaria, la ley del lunes, la que aprobamos el lunes, le da suficientes herramientas al Ministerio de Salud, a Protección Civil, para atender la emergencia sanitaria. Pero cuando digo emergencia sanitaria no me refiero a emergencia nacional. La emergencia nacional es la que le da libertad para hacer las compras sin control. Pero cuando nos referimos a una emergencia sanitaria, nos referimos a un tema que tiene que ver nada más con la salud y que obliga al presidente a seguir las normas de la ley de adquisiciones y compras de la administración pública, la LACAP. Entonces, de ahí, de lunes para acá, después de que dice la voy a vetar, anuncia también que va a mandar su propia ley. Y el jueves hemos recibido la ley que propuso el gobierno y muchos opinan, esto es una simple copia de la que hicimos el día lunes. Tiene algunas cosas diferentes, pero más allá de qué es lo que tiene y lo que no tiene, son bastante similares. Entonces, por sentido común, Daniel, aquí se trata de que si ya tiene una ley que cubre los objetivos de la ley que él propone, lo más lógico es que sancione la que ya tiene en sus manos. ¿Por qué no sanciona esa y quiere que mejor le aprueben otra que dice lo mismo? Ahí es donde su autoridad como presidente queda reducida a la de una persona caprichosa, que entendemos muchos sectores le están diciendo, firma, sanciona esa, porque esa está bien. Pero como él ha seguido demostrando que no quiere dar su brazo a torcer, y esto no se trata de ver quién vence a quién, pues sino que se trata de la combinación adecuada de esfuerzos entre los tres poderes del Estado. A partir de eso es que entonces el día viernes, ayer, la Sala de lo Constitucional decreta inconstitucional el decreto 19 del gobierno, que no es del Ministerio de Salud, sino que es de la presidencia, y luego revive el decreto 593 de emergencia nacional. Yo opino igual que vos, que ahí le hizo más lado al presidente, pero bueno, hay que respetar las sentencias de la sala, las resoluciones, y el decreto 593 está activo hasta el 29 de mayo para que el presidente pues sienta que tiene un respaldo de ley de emergencia. Pero al mismo tiempo la sala dice, llama pues a ambos órganos del Estado a trabajar juntos, y tal como lo ha dicho el presidente de la Asamblea Legislativa, tal como lo ha dicho la jefa de fracción, Nidia Díaz, tal como lo ha dicho Óscar Ortiz, secretario general del partido, nosotros estamos listos para trabajar con el Ejecutivo.
Si el asunto es que el Ejecutivo no nos toma en cuenta. Y te lo puedo asegurar porque en varias ocasiones en que hemos estado en sesiones plenarias, la compañera Nidia se va ahí donde está supuestamente la reunión, de donde llegan los enviados del gobierno, y los enviados del gobierno se reúnen con Arena, se reúnen con el PCN, se reúnen con Gana, se reúnen con todos, pero al FMLN no lo invitan. Y entonces ya es una marginación sistemática de no tomar en cuenta al FMLN, lo que hace también que haya como una especie de, que se vea como una especie de capricho de parte del gobierno de querer imponer sus cosas. Pero más allá de eso, somos políticos y entendemos que debemos de tener madurez para trabajar en este tema. Yo reitero la posición que ha tenido y que ha dicho públicamente Oscar, Nidia, y que lo dicen todos los diputados del FMLN. Estamos dispuestos a trabajar con el gobierno, siempre y cuando el gobierno haga las convocatorias y los llamados por la vía correcta, porque no es con un Twitter donde se dice invito a los diputados en general, no. Lo correcto es llamar de la manera más correcta y formal posible al secretario general, a la jefa de fracción, para que ellos, que son las principales cabezas del partido, consulten en los niveles que consideren correspondientes y vayan con posición de partido o con posición de grupo parlamentario a esa reunión. Pero se necesita que el llamado sea de hecho de una manera formal, no de la manera informal de como lo está haciendo el gobierno ahora. Nosotros estamos dispuestos, pero pedimos que el gobierno tenga orden y tenga un procedimiento adecuado para esto. Si nos toca trabajar con el presidente para revisar lo que se está haciendo y aprobar una nueva cosa, estamos de acuerdo, pero nosotros hicimos un pronunciamiento el día jueves también. Y lo hicimos como asamblea, varios partidos políticos, donde le decíamos que la propuesta del presidente no la podemos ver todavía mientras no concluya el proceso de formación de ley de la anterior que aprobamos el lunes. Esto quiere decir que si ya tiene esa propuesta en sus manos, le dé alguna de las tres alternativas posibles que él tiene siempre. Un paréntesis, la del lunes, o la beta. La del lunes no hubo iniciativa por parte del Ejecutivo, sino que fue iniciativa de ley por parte de la Asamblea. La del lunes fue una iniciativa del FMLN, que todos los partidos, todos los partidos vieron bien esa propuesta, pero y se presentó el jueves antepasado. Pero el Ejecutivo tuvo acceso a esa ley antes de que la discutiera. Pues yo supongo que sí, porque fue pública desde el día jueves. ¿Qué sería? Jueves 14. El jueves 14 ya en la tarde, Nidia, con modificación de agenda, introdujo la propuesta del FMLN que se había estado trabajando el día anterior y todavía ese día, y ya fue pública, fue parte de los documentos que la Asamblea Legislativa pone ahí en las piezas de correspondencia. Entonces cualquiera, y especialmente el gobierno, tendrá forma de que le llegue esa redacción, así que podemos asumir que la conoció desde el jueves 14. Y repito, Gana dijo que estaba bien, el PCN dijo que estaba bien, que deberíamos de trabajar alrededor de esa propuesta, pero ya el lunes, posiblemente el presidente les dijo, ya no se metan en eso, y ya se redujo el número de personas, pero siempre tuvimos mayoría como para aprobar esa ley, después de que se le hizo un examen artículo por artículo por parte de la Comisión Política que tardó varias horas, más o menos desde el mediodía hasta por ahí como a las 4 de la tarde. Se tardó un buen rato, pero finalmente llegó al plenario y se aprobó. Damián, sí. Disculpa, pero la culpa de los diputados fue que no escucharon al hermano, ¿verdad? Que no escuchamos al presidente. Al hermano de él. Ah, sí. Esa fue la culpa. Esa fue, sí, puede que lo argumente, que lo utilice como un es que eso dijeron, que no los habían atendido, dijeron. Sí. Bueno, o sea, cualquiera. Te voy a hacer esta pregunta concreta.
¿Cómo no? Los diputados están obligados a recibir a una persona que no tiene ningún nombramiento oficial, ¿sí o Es que no? a eso me iba a referir, Luis, que el hermano del presidente no tiene una función pública, él no es funcionario en ninguna cartera y en ninguna estructura. Legalmente no están obligados a recibirlo. No estamos obligados a recibirlo. Ok. Pero además, él llegó con la conducta de hablar solo con los que él quiere. Cabal. Entonces, de esa forma tampoco funcionan las cosas. Ahí es donde nosotros pedimos, y cuando planteamos que nosotros estamos dispuestos a trabajar con el presidente, pero que el presidente tiene que cambiar su estilo de relacionarse y de trabajar con la asamblea, nosotros hemos recordado también que nosotros no hemos dicho nunca cosas como las que él ha dicho, de que deberían de quemar vivos a los diputados, o que nos acusa de un montón de cosas, o se refiere a nosotros de una manera tan despectiva que para cualquier persona que quiere un diálogo, creo que por sentido común cae, ¿verdad? Que no voy a llegar ofendiendo a la persona con la cual quiero dialogar. Entonces, creo yo que el discurso del presidente tiene que cambiar, su estilo de gobierno tiene que cambiar, y sobre todo su forma de relacionarse con los partidos políticos y la asamblea tiene que cambiar, simplemente siendo más respetuosos y siguiendo el procedimiento adecuado. Damián, te interrumpo un momento. Quiero saludar a quienes nos están sintonizando desde España. Cucú nos saluda, Milton Arellana desde Usulután, Astrid Yamilet desde Aguachapán, Yani Sorto, mucho gusto, gracias. Calixto Molina desde Australia nos está saludando. Lorena Hernández, saludos, buenas tardes. Elmer, saludos. Y tenemos un sinfín de comentarios aquí que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cómo no? Nos están saludando desde diferentes partes del país también. Y quiero hacer mención básicamente a Rudy Fernández de Nueva York también, muchas gracias. A Giovanni Mauricio, gracias. Evelyn Ramírez, gracias. Christopher Mojica, muchas gracias por su saludo. Juan Alberto, Alex Posada, saludos. Sixto Álvarez, Christopher Mojica, Delmi Cepeda, están saludándonos desde diferentes partes y te saludan, dicen con mucho gusto, adelante, Damián. Está Joaquín Alfredo Peñate, gracias. Meme Ramos desde Indianápolis, creo que está este muchacho. En Boston. De Boston, ¿verdad? Está Juan Alberto desde San Miguel, está saludándonos Rommel Polillo. Está desde Houston, ¿verdad? Están saludándonos de diferentes partes, Walter Arevalo, Jaime Flores, gracias. Y como nosotros tenemos aquí dentro de todas las audiencias gente que piensa de diferentes maneras, gente que piensa de diferente forma, es importante plantearte una pregunta porque aquí cuestionan algunas cosas que yo quiero que tú las expliques, Damián. El artículo, sí. el decreto 593 en su artículo 12 establece que en el inciso tercero, que las transferencias de asignaciones presupuestarias entre distintas instituciones del sector público no financiero con el propósito de atender oportunamente las necesidades generadas por el estado de emergencia nacional serán conocidas con carácter de urgencia por la Asamblea Legislativa. Y en el 13 autoriza al órgano ejecutivo y a las municipalidades a realizar contrataciones directas según lo dispuesto en el artículo 72 de la ley LACAB, únicamente a efectos de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas con la prevención, tratamiento, contención y atención a la pandemia. La pregunta concreta, Damián, ustedes han recibido informes desde marzo hasta que terminó el decreto del 16 de mayo para que puedan ustedes autorizar esas transferencias, ¿sí o no? A eso me refería antes. No hemos recibido todos los informes. Han mandado algunos. Sí, pero muy pobres. Si están incumpliendo la ley, ¿qué procede? Pues lo que procedería, o mejor dicho, por esa misma razón nosotros decidimos no apoyar un nuevo decreto de emergencia
el 14 de mayo, que fue la plenaria. Solo hicieron prórrogas, ¿verdad? Sí, las anteriores habían sido prórrogas. 4 días, después 15, ¿verdad? Sí, pero después de ver que de manera sistemática no estaban llegando los informes o llegaban de manera muy pobre, nosotros decidimos mejor cambiemos y hagamos mejor una ley sanitaria, que es lo que estaba contando de último, que fue lo que aprobamos el lunes pasado. Pero en definitiva, la pregunta tuya de que si hemos estado recibiendo los informes, te quiero decir que no los hemos estado recibiendo de manera sistemática, ordenada y con la calidad necesaria. ¿Tú conoces la ley LACAB? ¿Tú conoces la ley LACAB? ¿Cuánto es el monto autorizado para compras directas? No recuerdo exactamente el monto para compras directas, pero en este marco de la ley de emergencia prácticamente se le dejaba las manos libres al presidente. Y esa es la molestia de él. Esa es la molestia de él. Esa es la principal molestia de él. Esa es la principal molestia. Porque por lo demás, si es por la enfermedad, como te decía, por la pandemia, la ley sanitaria que se aprobó el día lunes es suficiente. Esa ley incluso ha sido bien vista por gremios de salud en nuestro país. Bueno, ellos han contribuido, como decía, el Colegio Médico dio también sus opiniones para esta ley. Así que nosotros creemos que si es por el tema de salud, ahí está cubierto el tema con la ley, el decreto 645 que aprobamos el día. Sí, pero si un funcionario no cumple una ley y la viola, así como violó el otro decreto donde se excedió en algunas acciones de carácter de abusos contra los derechos humanos, la Asamblea no puede hacer algo al respecto. O sea, pues, simplemente no prorrogarla, pero se queda hasta ahí. El grado de responsabilidad de un funcionario dice, yo no cumplo porque no quiero, y le mando una hoja así como borrador y hay que vean. ¿Me entiendes? O sea, esa parte caprichosa es la que a mí no me gusta, porque existe una formalidad de ley. Sí. Tu pregunta, Daniel. Sí, yo tengo varias preguntas, pero sí. No Continúa. sé si también iba a decir algo ahí, porque tengo dos bien puntuales. Dime. Bueno, la primera, el decreto 500, ¿qué? 600, ¿qué? 93. 593. Fue la primerita donde declaran la emergencia y lo votaron todos los diputados, ¿verdad? Mayoría absoluta. Con 84 votos, porque todavía hubo uno que en ese momento estaba en otro lado y cuando llegó dijo yo quiero que agreguen mi voto. Fueron 84 votos. Vaya, y eso fue histórico, ¿verdad? Ahora después de eso vino el decreto donde suspendían garantías constitucionales, donde al presidente le daban facultades para saltarse a la ley de adquisiciones y contrataciones, y que el FMLN no acompañó, solo lo votó Arena y el resto de partidos. No sé si el no partidario también votó. Así es, ¿verdad? En la 593 estado de la CAP. Lo del régimen de excepción era otra cosa que solo la votaron con Arena. Fue después. Ahí no votamos nosotros. Esa fue después, ¿verdad? Unos días después. Sí. Entonces, prácticamente el 593 no le da al presidente o al ejecutivo la facultad para hacer contrataciones saltándose la CAP. ¿Cómo no? Le da esa facultad que puede saltarse los procedimientos de la LACAP para hacer contrataciones y para hacer compras públicas. A eso me refería, porque eso es lo que él principalmente busca. Por eso tener una ley de emergencia, porque esa es la facultad que le da la ley de emergencia. Entonces, ahora que la sala revive esa ley, ¿verdad? Que a mí me parece una construcción acomodaticia del derecho, pero bueno, es lo que es. Cuando la sala revive esa ley, está devolviéndole al Ejecutivo la facultad para que haga contrataciones. Así es. Así es. Le está devolviendo esa facultad, esa posibilidad, esa facilidad. Entonces, cae hasta en complicidad, ¿verdad? Esta observación mía. Ahora, la ley donde planteaban regular el manejo de la emergencia, superaron el voto hace más o menos 2 días, ¿verdad? Creo que vos te referías a la
a la superación del voto que ocurrió el día lunes. La que vetó y después la sometieron otra vez, ¿no? Entonces te referís a la ley, al decreto que tiene que ver con el apoyo al sector agrícola. Y que hablaba de la reapertura y que hablaba de garantizar los derechos de las personas, o la he malentendido, me he perdido en alguna parte ahí. No, el decreto 642 es el que llegó vetado, que es el decreto de apoyo a los agricultores. Se llama expresamente Ley Especial Transitoria de Medidas al Sector Agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria ante la emergencia nacional y los efectos de la misma por la pandemia. Ajá. Entonces, pero la que iba a estar rigiendo, ahora que no teníamos una ley de emergencia. Es la ley, ese es el decreto 645, que es la ley especial transitoria para la atención integral de la salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia. Plantea dos cosas. Una es la atención a la pandemia, la ley de todos los componentes sanitarios, y la otra es la reapertura económica de manera gradual, en 4 fases. Que esa misma ley contenía eso y contenía el respeto a las garantías y contenía varias, era bastante bonita, ¿verdad? Bastante bien elaborada. Sí. Esa es la que él vetó. Esa es la que ha dicho que va a vetar. No la ha vetado todavía. Todavía dijo que se iba a tomar los 15 días que le da la ley y a última hora la iba a vetar. Pero por esa misma razón la Asamblea le hizo un pronunciamiento público el día jueves pasado, donde le dijo, mientras usted no termine el proceso de ley de la 645, no podemos ver la propuesta de ley que usted ha mandado. Entonces, ¿que es similar? Es similar, es casi una copia de la otra. Pero solo es el orgullo de decir, esta yo la hice, yo la mandé y me la aprobaron. Pero esa es, yo creo que si el presidente quiere que se apruebe la de él, entonces que sancione o que vete o que observe la actual. Eso es más fácil, es más rápido. Que la vete, pues, y entonces llegará a la asamblea vetada y ahí se verá, pues, si entonces conviene más ver la otra que él mandó. Pero ese es un tema que le está planteando y lo están planteando varios sectores del país. Yo entiendo que también no son los partidos políticos, sino que hay sectores sociales del país que también le están insistiendo en que debe de sancionar, que lo mejor sería que sancione o que observe el decreto 645. Correcto. Y ahí vuelve a la asamblea, le hacen los ajustes ya en conversación con el Ejecutivo y se resuelve el problema, ¿verdad? Así es. Ok. Un punto que yo no sé si procede ahorita, Luis, un punto que yo quisiera que Damián nos aclare también es la campaña por parte de Casa Presidencial diciendo, miren, yo no he recibido ni un 5. A mí me han dado decretos y me han dado papeles, pero no he recibido ni un centavo partido por la mitad. ¿Es cierto? Sí, quiero aclarar que eso no es cierto. Ahí hay varios organizaciones que han estado planteando que eso no es cierto porque, mira, a través de las LETES nosotros sabemos que él ya tiene un nivel de ingreso de más de 1.200 o 1.300 millones de dólares. Las LETES, las letras del tesoro o pagarés que da el Estado a cambio de dinero que le dan los bancos con la promesa de pagarlos después con un interés, eso es facultad que le da la Asamblea en la ley del presupuesto nacional del 2020. Pero además se le han aprobado a él que gestione 2.000 millones de dólares y luego los otros 1.000 millones de dólares que llegaron después, que los votó nada más Arena con Gana y con el PCN. Nosotros no apoyamos eso. Pero de estos 3.000 millones de dólares, ya el gobierno recibió una buena parte. Una es que ya como dije antes, se endeudó también con la banca y de eso es que sacó los $300 para las familias que dijo que le iban a dar ese subsidio, esa ayuda momentánea en marzo, en abril. Y han llegado otros fondos también.
Ese dinero lo sacó del presupuesto de 2020, la ayuda que le dio a la gente. No está claro. Lo que sí, no está claro de dónde lo sacó, pero sí está claro que era una facultad que le dio la Asamblea de buscar fondos por cualquier vía para entregarle una ayuda a las familias y para darle los 600 millones a las alcaldías y para apoyar a la micro y pequeña empresa, que era el otro componente de los 2.000 millones de dólares. Pero la pregunta tuya, y es por lo que el presidente ha estado repitiendo muchas veces, no he recibido un solo 5. Eso categóricamente te digo, no es cierto, porque sabemos que se endeudó con la Banca Nacional para recibir dinero para poder hacer esa distribución de los $300. Si ese dinero lo agarró de lo que era el presupuesto nacional, que a la altura de abril ya había recibido como 1.800 millones de dólares de lo que paga de impuestos toda la gente, o si los tomó de un préstamo específico que hizo con la banca para cubrir esa entrega de dinero, no está claro todavía, pero que sí ha recibido dinero. Aparte de eso también están otros apoyos. Por ejemplo, hay un fondo de rescate rápido que tiene el Fondo Monetario Internacional, que ya se le aprobó también. Está otras cosas del BID, que creo que eran como 20 o 40 millones, y luego otro fondo de Japón, que era específico para las emergencias. Pero alguno me puede decir, pero eso no es todo, o sea, que él tenía que recibir los 2.000 millones de dólares y no los tiene todavía. Es cierto, no tiene todos los 2.000 millones de dólares todavía, pero la pregunta es, ¿por qué? El ministro de Hacienda, que es el encargado de hacer esta operación de conseguir los fondos en el mercado internacional, ha dicho que este no es un buen momento para la economía del país de conseguir fondos en el exterior porque todo el mundo está en la misma carrera. Entonces no es fácil conseguir plata. Pero además, él ha dicho también que es muy caro conseguir dinero con bonos en este momento porque desde el exterior, si miran al país pidiendo tanto pisto y con los líos políticos que se miran adentro, no hay mucha gente que confíe en que dándole dinero a El Salvador va a recuperar su dinero después. Y el precio de los bonos ha bajado también, ¿no? Sí. Ya no se cotizan al 100%. Sí, digo que los bonos están muy caros, pues porque se pueden conseguir a veces préstamos entre el 3 y 4% de interés, pero hay algunos bonos que ya están rozando casi el 9-10% de interés, y eso es lo que está viendo el ministro y posiblemente por eso está diciendo no es buen momento para emitir bonos, pero ya es una decisión de él, que la Asamblea le dio la facultad y la autorización para endeudarse, ya está hecho. Antes que una pregunta ahí breve, antes de ahí me callo por un rato. Sí, Damián. Pero permíteme, Luis, solo una cosita ahí para cerrar. Termina. De esos 2.000 millones más 1.000 millones, el presidente ya no necesita regresar a la Asamblea para que le ratifique ningún préstamo, ¿verdad? Ya está autorizado como, para prestar 3.000 millones en el momento en que los necesite, por lo menos en el corriente año fiscal. ¿Así es? No, tiene que llegar a ratificarlo, pero en la medida en que van apareciendo, la Asamblea está lista para ratificarle, pues si siempre en el entendido que es parte de los 2.000 millones o de los 1.000 millones adicionales, todos estamos ahí dispuestos a apoyar para que ese dinero